Bueno, hoy vamos a estudiar la segunda lección del título general, que es la verdad presente en Deuteronomio. O sea, el tema que estamos buscando es entender cuál es la profecía para nuestro tiempo en Deuteronomio, donde estudiamos la historia del pueblo de Israel. Y el título de esta lección es La lección de historia de Moisés. Porque Deuteronomio empieza justamente con el recordatorio de Moisés a su pueblo, antes de entrar a tierra de Canaán, de cómo Dios les había dirigido en los 40 años en que estuvieron en el desierto. Y en el relato que hace Moisés en el comienzo de Deuteronomio, sobre lo que ocurrió con el pueblo de Israel en los 40 años de peregrinación en el desierto, encontramos lecciones muy claras que tienen una relación directa con la peregrinación del pueblo adventista. ¿Y qué pasó con ellos? Su primera generación salió de Egipto y el pueblo adventista salió de las iglesias caídas, ¿no? ¿Y cuál es la misión del pueblo adventista? El pueblo adventista salió buscando la puerta abierta al reino de Dios, el antitipo de Canaán, porque Dios llamó a su pueblo a salir de esas iglesias y a buscar y encontrar la puerta para que pudieran entrar a Canaán, a el reino de Dios. Cuando en la frontera de Canaán, en el antitipo de Cades Barnea, se manifestó su primera apostasía e Israel se negó a entrar a la tierra prometida, esa generación fue dejada en el desierto. Nosotros sabemos que ese pueblo venía de Egipto, era un pueblo que estaba contaminado por los errores heredados de los paganos y los papistas, como el pueblo adventista. En ese caso no había papas, pero habían paganos. Y se manifestó eso en el desierto, cuando empezaron a adorar al becerro, llamarlo Jehová. Y esa generación fue llevada hasta la entrada a la tierra prometida, hasta Cades Barnea. Y se negaron a entrar por falta de fe, porque no confiaron que Jehová podría introducirlos y que Jehová iba a pelear por ellos, y él iba a vencer a los gigantes que vieron los que entraron a la tierra prometida. Y se asustaron y quisieron volverse a su tierra, porque no confiaron en Dios y no tenían fe en Dios. Y algo similar pasa en este tiempo, como Jesús lo anticipó en el mensaje de Apocalipsis 13, porque cuando la bestia del falso profeta se uniera en puntos comunes de doctrina y sanara la herida de la bestia, habría un pueblo que diría: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Como dijo el pueblo de Israel: ¿quién como los gigantes y quién podrá luchar contra ellos? Nos van a matar. Y bueno, estamos en una situación similar, por eso es muy importante entender lo que pasó en la historia. Y como el pueblo de Israel, también hubo una generación de pueblantistas que se negó a entrar en la tierra prometida. Y recién en su última generación, cuando encontrara la puerta abierta, como lo hacían los miembros de la iglesia primitiva, antes de que fuera hechos por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, el pueblo adventista empezaría a entrar al reino de Dios, al antitipo de Canaán. Entonces se volvería a encender la luz que se veía en los miembros de la iglesia primitiva, porque, como Dios anunció, su amor volvería a ser derramado en los corazones de los adventistas que entraran por la puerta estrecha a su reino y recorrieran el camino angosto que lleva a la vida. Porque esa es la promesa. Porque antes que eso pasara, el pueblo adventista no podría completar su misión. Y leemos esta cita de Elena que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Buenas noches. Y dice ella: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo. O sea, ¿qué hizo Dios? Separó a su pueblo de las iglesias y del mundo, el antitipo de Egipto, como es Apocalipsis, la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley, porque le encargó reparar la brecha hecha por el Papa en su ley,
y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. O sea, Dios llamó a su pueblo, ¿para qué? Para que comunique, ¿no?, su palabra, que entienda la profecía y la comunique al mundo, para que el mundo sepa lo que va a pasar. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Esa es la misión del pueblo adventista. Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. Entonces, cuando ella dice, cuando Jesús en el Sermón del Monte habló justamente de esto, se estaba refiriendo a quiénes: a los que serían la luz del mundo en el tiempo donde tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Además, sobre ese pueblo amanecería Jehová, y sobre ese pueblo sería vista su gloria. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario le dice: he aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y dice Elena: no se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. Y acá está la promesa, porque Dios le dio al pueblo adventista una misión y una promesa. Cuando entrara en el reino de Dios, el amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará a todos los que le sigan. ¿Qué pasaría? Esta promesa sería una realidad. Ahora, el pueblo de Dios reflejaría el amor de Dios y ese amor los impulsaría a actuar. Y ahí el pueblo adventista podría cumplir el mandamiento de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ahí el mundo empezaría a ver esa luz. Ahora, ¿qué pasaba en el tiempo de la iglesia primitiva? Eso estaba pasando en la iglesia primitiva porque los miembros de la iglesia primitiva cumplían con este mandato de Jesús. ¿Por qué? Como leemos en Romanos 5, 1 al 5. Dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, no es solamente la justificación, porque como en el santuario nosotros vemos, está el altar, y el que cree en el Cordero de Dios es lavado y justificado en la fuente. Pero después hay una puerta por la que se tiene que entrar al reino de Dios. Y como dice Pablo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque esa es la promesa del Evangelio: que lo que el hombre perdió, Dios lo va a restaurar. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo en el versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, eso es lo que necesita el pueblo adventista. ¿Para qué? Para que el amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulse a todos, ¿quiénes? Los que le sigan a los adventistas de este tiempo. Y Juan, en 1 Juan 3, 1 y 14 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué cosa? Sus hijos, hijos de Dios. Porque Dios estaba derramando su amor en ellos. Y en el versículo 14 Juan dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que no estamos más muertos y que tenemos vida, en que amamos a los hermanos. Entonces, esta era la realidad de la iglesia primitiva y, por supuesto, no era la realidad del pueblo adventista, porque después de que fue echada por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, se perdió este testimonio. Ahora, ¿qué pasó con ese pueblo que estaba buscando la puerta abierta? En 1988, la mayoría de los dirigentes del pueblo adventista se negaron a oír el mensaje que le mostraba cuál era la puerta que Jesús había dejado abierta delante de ellos. Y se aferraron a los errores heredados de los paganos y papistas y se negaron a entrar en el reposo de la promesa. Eso pasó en 1888, porque Dios le mandó un mensaje muy claro por medio de los pastores Wagoner y Jones. Y a lo que ellos se opusieron abiertamente no es a la justificación por la fe, porque todos eran protestantes y sabían que somos salvos por gracia
y somos justificados por la fe. Pero lo que ninguno conocía es lo que no habían encontrado en sus iglesias, entendido cuál era el verdadero Jesús, cuál era la puerta que Jesús había dejado abierta. Y por 13 años Dios los estuvo llamando al arrepentimiento hasta que, en el año 1901, después de que ellos rechazaran el último llamado, Dios le mostró a Elena White que esa generación, como ocurrió con la generación de Israel que se amontinó en Cades Barnea, no entraría en el antitipo de Canaán, porque hubo una generación que no entró y murió en el desierto. Y lo mismo pasaría con el pueblo adventista. Por eso estas citas son importantes. Fíjense, esta es de noviembre 13 de 1901, y dice Elena: la Iglesia ha fallado, tristemente fallado, en satisfacer las expectativas de su Redentor, y sin embargo, el Señor no se retira a su pueblo, todavía lo soporta, no porque se encuentre en ellos ninguna virtud, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado. A ver, vamos a agregar. Bueno, no sé qué pasó aquí. Entonces, sí, ¿qué tal? Bienvenido. Fíjense, dice, todavía lo soporta, no porque se encuentre en ellos ninguna virtud, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia, para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios, porque eso es lo que quería Satanás. Y fíjense que esto es similar a lo que Moisés le dice a Dios cada vez que Israel caía en la apostasía. Ahora, pero por supuesto que Dios no va a dejar ese pueblo, porque había prometido introducirlo a la tierra de Canaán y lo introdujo. Y había prometido que en el pueblo adventista se manifestaría el verdadero reavivamiento, y se va a manifestar y se va a producir el reavivamiento, y va a haber 144.000 sellados en el pueblo de Dios. Y sigue diciendo Elena: Él ha soportado pacientemente su indocilidad, incredulidad e insensatez. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, Él los limpiará de sus tendencias perversas, salvándolos con una salvación eterna y convirtiéndolos en un monumento eterno, en monumentos eternos del poder de su gracia. Ahora, ¿pero qué pasó después? Dios le dijo que, justamente porque después de la última amonestación, ellos no quisieron oír, y Dios le dijo que ya está. Había ocurrido lo mismo que en Cades Barnea. Los iba a dejar en el desierto y esa generación no iba a entrar. Y leemos también esta cita que está en el Evento de los Últimos Días, página 39. Los ángeles de Dios, en sus mensajes dados a los hombres, representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre me ha sido presentado, dice Elena. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra de Dios?, dice Elena. Nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Y esto es lo que agrega, y es triste. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como lo sucedió a los hijos de Israel. ¿Cuándo dijo esto? 1901. ¿Cuántos años pasaron? 120 años. Estamos en el año 2021. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Ahora, fíjense que este paralelismo continuaría hasta que llegara el tiempo de la última generación, cuando el pueblo adventista enfrentaría los mismos peligros que Israel en Sittim, antes de entrar en Canaán. Y esta cita también es llamativa. Evento de los últimos días, página 62. En los últimos días, el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Ahora, ¿cuáles fueron los peligros? En Sittim,
justamente, ¿qué pasó? Balaam aconsejó al rey enemigo a Balac a enviar a las chicas moabitas a seducir a los israelitas, a acostarse con ellos, fornicar con ellos y a llevarlos a sus templos a adorar a sus ídolos. Y todos los que fornicaron con ellas no entraron al reino de Dios, no entraron a Canaán y murieron. Y eso es lo que Satanás tendría preparado para el pueblo adventista. En estos últimos días el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso, o sea, no entrarán en reposo de Dios, no entrarán al reino de Dios debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros. ¿Por qué? Porque es el tipo. Eso fue escrito para molestarnos a nosotros, especialmente a quienes, a los miembros de la iglesia remanente. Porque es un tipo de lo que pasaría en medio de la iglesia remanente. Como Dios lo anunció en el sueño que le dio a Guillermo Miller, en el que le mostró lo que sucedería en nuestra iglesia en el tiempo de tardanza, cuando las vírgenes cabecearían y se dormirían. Y luego le mostró a Elena White la visión de la pequeña Grey, o la manada pequeña, en el tiempo de la última generación del polantista, cuando empezáramos a darnos cuenta de lo que habría sucedido en nuestra iglesia, clamáramos a Dios por ayuda y entrara el hombre de la escobilla, antes de que se escuchara el clamor de medianoche, entre las vírgenes dormidas, en nuestra habitación, en lo que habríamos atesorado en nuestra mente, en el tesoro del ángel de la Odisea, en lo que el ángel de la Odisea creería que es la verdad, habría una mezcla de joyas verdaderas. Y esto es interesante. Las joyas provenientes de la palabra profética más segura, habría joyas y monedas falsas, las introducidas por los primeros adventistas, y habría suciedad y basura, la introducida en nuestra iglesia por los lobos que habrían venido a Babilonia a nosotros vestidos de ovejas. ¿Cuál sería la obra que haría el hombre de escobilla en nuestra habitación? Él tendría que barrer toda la suciedad, la basura y las joyas y monedas falsas. Lo que cree el ángel de Odisea que es verdad. Y luego ordenar a las joyas verdaderas en un nuevo cofre, que sería mucho más grande y más hermoso que el que recibió Guillermo Miller. Ahora, fíjense, esta es una profecía, parte de la palabra profética más segura. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, dice Miller, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. O sea, ¿qué tenía que hacer? Barrer toda esa suciedad y basura. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese porque él les prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y salieron por la ventana como una nube y el viento se las llevó. ¿Qué se llevó? El polvo y la basura y las joyas falsas y las monedas falsas que habían introducido los propios adventistas y están en nuestra iglesia. En el bullicio cerré los ojos en un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas y las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los verdaderos, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. ¿Qué hizo? Puso línea sobre línea a todas las profecías. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Ahora, ¿qué pasaba? Había una luz que era 10 veces mayor
la que vio el pueblo adventista en 1844. Pensé que habían sido limpiadas por en la arena por los pies de aquellos impíos que les habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden, fíjense, en otro orden distinto al que Miller llamó un hermoso orden, dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo y ese grito me despertó. Y ese grito es a medianoche, y ahí empieza el clamor de medianoche. Y ahora ese pueblo empieza a conocer cuál es la verdad. Y una de las cosas que Jesús nos reveló en la profecía del Apocalipsis es la obra que harían los apóstatas de la iglesia primitiva. Cuando hicieran la obra de Balaam y ayudarán a Balac, el rey enemigo, cuyo antitipo fue Constantino, el emperador y sumo pontífice romano, a crear la doctrina de Jezabel, la doctrina que define al falso Jesús, la puerta ancha con cosas sacrificadas a los ídolos. El libro es Primeros Escritos, página 84 al 85. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense que lo que pasó con Israel en Sitín, cuando estaban por entrar a Canaán de nada, es lo que se repitió en el tiempo de la apostasía de la iglesia primitiva, cuando hubo algunos que hicieron la obra de Balaam y ayudaron al rey enemigo, cuyo antitipo en ese tiempo fue Constantino, el emperador y sumo pontífice romano, a crear la doctrina de Jezabel, la doctrina que define al falso Jesús, el Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, con cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, esa misma prueba es por la que pasaríamos nosotros, porque ese Jesús al que se enfrentó ese pueblo, el pueblo de la iglesia primitiva, es el que nos enfrentamos nosotros. Y la pregunta es, ¿adoraremos a este Jesús? Como leemos en Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuándo actuó Balaam? Cuando Israel estaba en Sitín, que enseñaba a Balac, justamente al rey enemigo, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, ¿qué le aconsejó Balaam a Balac? Que mande a las chicas, a las mujeres. ¿Para qué? Para que forniquen con el pueblo de Israel y lo lleven a adorar a sus ídolos. ¿Y qué dijo? Porque Balaam lo sabía. Si este pueblo hace eso, Jehová lo va a dejar. Y lo vas a poder destruir fácilmente. Ahora, mientras Jehová esté con ese pueblo, no vas a poder pelear contra él. Y es lo mismo que buscarían hacer los lobos vestidos de abejas con nosotros. Y por eso el ángel de la Odisea estaría en esa condición, sin saberlo, con los ojos cerrados, y sería desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Porque tendría en medio de él a la doctrina de Jezabel, como leemos en Apocalipsis 2, 20 al 24 y 24. Porque Balaam creó esa doctrina. Constantino levantó las tropas, o la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, el que Jesús llama Jezabel, y la mujer Jezabel empezó a enseñarle a los hijos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo? Con su doctrina, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Y como claramente está escrito en el conflicto de los siglos, y el pueblo antista lo sabía, esto ocurrió en tiempo de Constantino, no después. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV, ¿qué año fue? Según Constantino, al finales, en octubre del año 312, causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. O sea, ¿quién triunfó? El paganismo. Las tropas que levantó Constantino eran paganas. Su espíritu dominó la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo.
Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios y exaltándose a sí mismo sobre Dios. Porque como vemos en la historia, en ese tiempo, inmediatamente se manifestó el hombre de pecado, que fue Silvestre I, el primer obispo de Roma que se ciñó la tiara del sumo pontífice romano de Constantino, que Constantino le dio, y puso el trono de Constantino, el trono del sumo pontífice romano, en la basílica de Letrán, y ahí se sentó, porque ahí se manifestó el hombre pecado, el hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y como dice Elena, el desarrollo del hombre del pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión, el que creó Constantino, es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Porque ¿a quién adoraba este sistema de religión? A Satanás, como ya dice, en Primeros Escritos 213. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran ¿de quién? De Satanás. ¿Representantes de quién eran? De Satanás. Y a Satanás adoraban. ¿Cuántos ante ellos se postraban? ¿Pero cómo lo llamaban a Satanás? Cristo. ¿Y cuál es ese Cristo? El que está definido en la doctrina de Jezabel. El que definió Balaam, justamente disfrazando a los ídolos de Cristo. La otra revelación que sería sumamente importante conocer para nosotros en la última generación es sobre la obra que haría el hombre de pecado con los dos testigos, con nuestras Biblias, asesinándolos, dándoles muerte, para poder engañar al pueblo de Dios y enseñarles la doctrina de Jezabel, para poder darle a beber del vino el furor de su fornicación, justamente el vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, usando las palabras de los cadáveres de los testigos, la Biblia católica. La Biblia que Lutero encontró en medio de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Porque con esa Biblia, Roma enseña la mentira. Y leemos en Apocalipsis 11, 3 al 8. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Cuánto? En manos de la iglesia del desierto, la verdadera iglesia de Cristo, hasta que fue echada por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué pasaría con los dos testigos? Estarían muertos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Dónde estaría? En medio de Roma, que es un símbolo de Babilonia, donde también nuestro Señor fue crucificado, porque Jesús murió en nuestro lugar, en medio del reino de Satanás, para que nosotros pudiéramos entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué encontró Lutero ahí, en medio de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto? A los cadáveres de los dos testigos. Y salió con esos cadáveres en su mano. Pero el que recién entendería lo que estaría pasando y tendría que solucionar el tema, al que Dios le dio la misión de reparar la brecha, es el pueblo adventista. Por eso dice Elena en Primeros Escritos, página 221. Vi que Dios había guardado de forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Qué pasó? Cambiaron las palabras de la Biblia. O sea, las palabras que están en nuestras Biblias no son las originales. Pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué pasaba? La Biblia era clara y negaba la tradición de Roma. ¿Qué tuvieron que hacer? Cambiar las palabras de la Biblia para que dar soporte bíblico, entre comillas, a sus tradiciones, a la doctrina de Roma. Ahora, esto es lo que Dios le mostró en Ajuay que ocurrió con nuestras Biblias, con nuestras lámparas, para mostrarnos cómo debemos estudiarlas, cómo debemos arreglarlas, para no ser engañados y que los dos testigos vuelvan a la vida. Primero, le mostró que los siervos de Roma cambiaron las palabras de la Biblia, especialmente las palabras del Nuevo Testamento,
que habían sido inspiradas por Dios en los apóstoles y pusieron en su lugar sus propias palabras, que no son inspiradas por Dios. Con estas palabras confundieron lo que era claro y lo inclinaron hacia la tradición de Roma, reflejando en nuestras Biblias a las falsas doctrinas y dogmas de Roma. Tercero, por eso las doctrinas de Roma pueden ser enseñadas con nuestras Biblias, aunque sean falsas doctrinas, y son llamadas doctrinas bíblicas por las personas que creen en ellas. ¿Por qué? Porque las encuentran en los cadáveres. Y la conclusión es clara: si no arreglamos nuestras lámparas, no podremos diferenciar a la verdad de la mentira. ¿Cómo sabemos si una doctrina es verdadera o falsa? Si Roma justamente usa esa Biblia para enseñar falsas doctrinas, ¿cómo lo sabemos? Por eso, como la sociedad de la basura también se encuentra en nuestras Biblias, porque en nuestras Biblias hay suciedad y basura, las palabras sabias de Roma. La obra que haría el hombre de escobilla es equivalente a ayudarnos a arreglar nuestras lámparas, para que los cadáveres de los dos testigos vuelvan a tener vida. Y en vez de, en manos de los lobos vestidos de oveja, guiarnos a entrar por la puerta ancha, porque ¿para qué usan nuestras Biblias los lobos? Para que creamos la puerta ancha y para que entremos por ella y sigamos el camino espacioso que lleva a la perdición. Justamente el objetivo de Dios es que los dos testigos iluminen la puerta del camino que nos llevan a la ciudad de Dios, porque hay dos puertas y dos caminos. Y como leemos en Mateo 25, 6 y 7, y en la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y quisieron arreglar sus lámparas. ¿Y por qué tienen que arreglarlas? Hay que arreglar nuestras Biblias, hay que entender lo que pasó y hay que corregir los errores que tienen. ¿Cómo? Y eso es lo que Dios nos enseñó. Ahora, y en Apocalipsis 11, 9 al 12, dice lo que van a hacer los que lean, oigan y guarden las palabras de la profecía. Porque esto es lo que tenemos que hacer. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Saben qué dice el original? Estudiarán, analizarán sus cadáveres por 3 días y medio. O sea, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Analizar los cadáveres para entender qué pasa ahí. ¿Cuáles son las palabras sabias de Roma que no son de la Biblia? Y no permitirán que sea sepultado. ¿Por qué? Porque en este tiempo la bestia y falsos profetas se unieron en puntos comunes de doctrina, los protestantes dejaron de lado los principios de la Reforma y reconocieron la autoridad de Roma para definir doctrina y se sometieron a sus doctrinas, adoptando como propia la doctrina de Jezabel. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. ¿Y quiénes son los moradores de la tierra? Los que habían sido ayudados por la mujer, los protestantes. Y se enviarán regalos unos a otros, se reconocerán unos a otros como parte de la misma iglesia. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo? Cuando el pueblo antista predicaba el mensaje de los 3 ángeles. Pero después de 3 días y medio, ¿qué estaban haciendo? El pueblo de Dios, las vírgenes sensatas, estaban arreglando sus lámparas. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y volvieron a la vida y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Por qué? Porque ahora había un pueblo que conocía cuál es la verdad. Había recuperado el conocimiento de la verdad y los lugares asolados empezaron a ser reedificados. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. ¿A quién le dice Dios subid acá? A su pueblo. Vamos a ver cómo Dios le mostró a su primera visión. Y subieron al sur en una nube como Elías. Este es un símbolo, porque este es el Elías que tiene que ser la obra de Dios. Y sus enemigos los vieron. ¿Y cómo suben? En las manos de las vírgenes que arreglan sus lámparas. Y eso es lo que Dios le mostró a la joya en su primera visión, primeros escritos, páginas 13 al 15. Ella dice: como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista de recorrer en viaje a la santa ciudad. ¿Dónde está ese camino? Después la puerta estrecha, ese es el camino angosto. Pero primero hay que encontrar la puerta estrecha.
así como en la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese del festín de bodas. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, dice ella, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna, y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. ¿Por qué? Esta es una forma en que Dios le mostró a White que en la última generación, ese pueblo, el que habría recuperado el conocimiento de la verdad, estaría arriba del lugar a donde ellos habían llegado. Y le dice, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. Ese es el camino angosto que lleva la vida. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Y esa ciudad es la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Era la luz que resultaba de poner todas las joyas en el mismo cofre, las verdaderas, y ordenadas en el correcto orden, línea sobre línea. Y cuando viéramos ese mensaje y entendiéramos la palabra profecía, ahí se produciría el clamor de medianoche, porque nos daríamos cuenta de dónde estamos parados y que esa es la última generación. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, porque esa luz iluminaba el camino completo y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba ¿quién? Jesús, guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros, porque está recorriendo el camino angosto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero antes de recorrer este camino, tenemos que arreglar nuestras lámparas. Eso es lo que Dios nos dice. O sea, nos muestra lo que pasó para que las arreglemos y para que podamos encontrar y conocer la verdad. ¿Cómo podemos arreglarlas? Ahora, no es complicado, dado que todas las palabras de los dos testigos eran inspiradas por Dios y coincidían en su testimonio, estando las palabras del Nuevo Testamento sujetas a las palabras de los profetas anteriores, y teniendo en cuenta que las palabras de los sabios de Roma cambiaron o agregaron en nuestras Biblias, especialmente el Nuevo Testamento, no son inspiradas por Dios, sino por Satanás, y dan un testimonio contrario a las palabras originales y las contradicen, entonces podemos identificar claramente a las palabras introducidas por los sabios de Roma porque, primero, fueron escritas por sabios a los que no les había amanecido y son abiertamente contrarias a la ley y al testimonio de los profetas, como leemos en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, porque están hablando en contra de la palabra de Dios. Y por supuesto, el que habla en contra de la palabra de Dios no es guiado por Dios. Y hay palabras en nuestras Biblias que son contrarias a la ley y al testimonio de los profetas. Y como leemos en 1 Corintios 14, 32 al 33, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión. ¿Qué pasa? Todo lo que se inspira está sujeto ¿a quién? A las revelaciones anteriores. Pero si hay algo que se opone, y eso es una señal muy clara. Por eso, el segundo punto es que el testimonio de estas palabras introducidas por los sabios de Roma es contradictorio con el testimonio coincidente de las palabras del Antiguo Testamento y de las palabras del Nuevo Testamento que no fueron cambiadas. Por eso, como leemos en Deuteronomio 19:15, como Moisés le enseñó al pueblo, no se tomará en cuenta un solo testigo. En este caso estaba hablando de los dos testigos que habría en caso de un juicio en medio del pueblo de Israel. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, este es un principio claro. Por eso Dios llama a la Biblia a los 2 testigos. ¿Para qué? Para que no tomemos en cuenta un solo testigo. Como dice Pablo en 2 Corintios 13:1, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, cuando Dios nos da 2 testigos, no podemos dar por verdadero un testimonio,
cualquiera, sin corroborar que los dos testigos estén de acuerdo. Y además, el Nuevo Testamento tiene que estar sujeto al Antiguo. Por eso, nosotros podríamos descubrir fácilmente cuál es la verdad. Solo tendríamos que escudriñar diligentemente las Escrituras hasta entender cuál es la verdad. Y en el estudio de esta semana continuaremos analizando los conceptos que aparecen en nuestra lección en forma racional, poniéndolos a la luz de la ley y el testimonio de los profetas para poder diferenciar a las joyas verdaderas que hay en nuestra lección de las joyas y monedas falsas que también están en nuestra lección y de la suciedad y la basura que se encuentran en nuestra lección y en nuestras Biblias. Y leemos en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque para eso Dios nos dejó una palabra que tiene que ser entendida racionalmente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos pide Dios? Un culto racional, que nosotros comprobemos cuál es su voluntad. ¿Para qué? Para después hacerla, para después seguirla. Y como dice Elena, y está en Conflicto de los Siglos, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad y las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. O sea, que tenemos la Biblia y la promesa de Dios de guiarnos a toda verdad. Y en el Conflicto de los Siglos, página 683, hay una profecía, dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, o sea, ¿qué tiene que hacer ese pueblo para arreglar sus lámparas? Tiene que escudriñar las Escrituras. Y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Van a descubrir qué cosa: la puerta ancha y el camino espacioso. Claramente van a diferenciar la verdad de la mentira. Porque, como dice también Elena, Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Aunque los protestantes la hayan negado, Dios va a traer este pueblo como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. ¿Y qué va a buscar ese pueblo? Debe cerciorar, se va a cerciorar de si los autoriza un categórico así dice Jehová. Entonces, si hay una así dice Jehová, al que tiene que estar sujeta toda doctrina, y ese así dice Jehová del Antiguo Testamento, muestra que una doctrina es verdadera, entonces es verdadera, pero si la niega, es falsa. Ahora, ¿cuál es la puerta abierta? Porque eso es lo principal que tiene que encontrar el pueblo adventista. Lo primero que tenía que hacer el pueblo adventista y estaba buscando es encontrar esa puerta. ¿Cuál es la puerta de la que habla la profecía del Apocalipsis? La puerta que aún está abierta y el pueblo adventista debía buscar y encontrar antes de poder entrar por ella. Fíjense, esta es la profecía. Apocalipsis 3, 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Y cuando Dios dice algo, tiene un sentido. Porque si Jesús es el santo, el verdadero, hay uno falso. Si tiene que reafirmar que Él es el verdadero, es porque hay uno falso. Y no es santo. El que tiene la llave de David. Ahora, pero hay otro que le dio esas llaves a Jesús, que supuestamente se llama Jesús, y le dio esas llaves al Papa, y que en Mateo, capítulo 16, dice que se las dio, porque esos son los cadáveres. Pero el santo verdadero dice que no le dio nada a nadie. A nadie, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Y para qué la tiene que buscar?
para entrar por ella. Y la promesa es que al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, porque los lugares asolados van a ser reedificados. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, esta es la promesa, pero todo empieza por buscar y encontrar la puerta estrecha. Como le indica claramente en sus palabras, el santo, el verdadero Jesús, es la puerta de las ovejas, y él es el camino para ir al Padre. Y es la verdad que fue echada por tierra por el hombre de pecado, cuando en su lugar, en el lugar del Dios de sus padres, puso a un Dios ajeno, al Dios de las fortalezas, al Dios de la bestia romana, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, al falso Jesús, que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y es también quién es Jesús, el verdadero Jesús, es la vida. Esta es la verdad cuyo conocimiento debía recuperar el pueblo antista antes de poder entrar al reino de Dios, para que los lugares asolados pudieran ser reedificados. Fíjense qué dice Jesús. Yo soy la puerta, búsquenme. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en Juan 14, 5 y 6 leemos. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la verdad. ¿Cuál es la verdad echada por tierra? El verdadero Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es el camino al Padre. Porque Jesús nos lleva a su Padre, porque vino a reconciliarnos con su Padre. Y leemos en Daniel 11, 37 al 39, porque habría un apóstata en esa iglesia, que del Dios de sus padres no haría caso, porque apostataría de Jehová, y honraría en su lugar a otro Dios, al Dios de las fortalezas, al Dios de la bestia romana, al Dios de Constantino, un Dios ajeno. Y eso es lo que pasaría. Y por eso Jesús nos dice en Mateo 7, 13 al 14, sabiendo lo que pasaría en la última generación, que habría dos puertas, y nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, porque habría que buscarla. Justamente si el hombre pecado echó por tierra la verdad, al verdadero Jesús, el que quiere encontrarlo, tiene que buscarlo. Y como lo indicaban las profecías que anunciaban la venida del Mesías y el establecimiento del reino de Dios, el verdadero Cordero de Dios es la piedra del ángulo del templo de Jehová, y es la puerta de Jehová, la puerta por la que las ovejas, sus hermanos, podrían entrar al reino de Dios, a la casa de Dios, al lugar del santuario, para morar en la presencia de Jehová. Como leemos en Salmos 118, 19 al 23, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, esta es puerta de Jehová. Fíjense, abrió una puerta por la que podríamos entrar a la presencia de Jehová, y esa puerta es de quién es, de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. ¿Quién? Jehová no fue por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué? ¿De qué edificio? Del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, porque la puerta y la piedra del ángulo son la misma. Es el verdadero Jesús, el santo, el verdadero Jesús. Por eso en Isaías 28, 16 leemos lo siguiente: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y esa es la promesa de Dios. Ahora, ¿quién es el santo, el verdadero Cordero de Dios? ¿Cómo podemos identificarlo y diferenciarlo del falso, del que adora el hombre de pecado? ¿Qué diferencia entre el Jesús al que adora el hombre de pecado y el verdadero? Y eso es claro.
tenemos que preguntarnos cuál es su identidad, cuál es su nombre, para entender quién es nuestro verdadero Redentor. Con el versículo de memoria, nuestra lección empieza haciendo referencia a uno de los versículos en los que Pablo identifica claramente al verdadero Jesús, y está en 1 Corintios 10, del 3 al 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué dice acá Pablo? Que la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán era Cristo. Ahora, ¿quién era esa roca? ¿Quién es la roca espiritual que guió a Israel de Egipto a Canaán, a la que hace Pablo referencia? Moisés lo dice claramente en las palabras del cántico registrado en Deuteronomio 32, el cántico de Moisés y el Cordero. La roca espiritual es Jehová, nuestro Dios y Creador, nuestro Padre. Por eso Pablo está diciendo que Cristo, ¿quién es? Es nuestro Padre. El verdadero Jesús, ¿quién es? Es Jehová. Es nuestro Dios y Creador. Es nuestro Padre. Porque el nombre, Deuteronomio 32, del 3 al 6, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Y por eso Pablo dice, ¿Cristo quién es? Es la roca. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, ¿cuál? La que él carga, porque al perdonar a sus hijos, Dios carga nuestros pecados. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Y sigue diciendo, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es el tu Padre que te creó? ¿No es la roca tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, ¿quién es Cristo? Es la roca, es nuestro Creador, es Jehová, es el Dios de Israel, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como leemos en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en Isaías 64:8 leemos, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Por qué? Nosotros somos barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién es nuestro Padre? Jehová, nuestro Creador, el que nos formó. Ahora, ¿y quién es Jesús? ¿Qué dice Pablo? Que Él es la roca, Él es Jehová. ¿Cuántos Jehová hay? Porque ese es el misterio de la piedad. Hay dos, hay tres, como dice la doctrina de la Trinidad. ¿Tiene Jehová un hijo que sea Dios y fuerte como Él? Como Jehová mismo lo indica en el Cántico de Moisés y en Isaías, no hay dos ni tres, hay uno solo. Hay una sola persona que es Dios y es fuerte, y es el gran yo soy. No hay otra. Él no conoce a ninguna. Él es el único que guió a Israel de Egipto a Canaán. Como leemos en Deuteronomio 32, 10 al 12 y el versículo 39. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, está hablando su pueblo. Lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su dignidad, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. ¿Quién lo guió? Jehová solo. No había nadie con él. Y con él no hubo Dios extraño. Y termina diciendo, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. ¿Qué dice Jehová? Yo, primera persona singular, yo soy, y no hay dioses conmigo. Por eso Jehová no tiene nada que ver con el Dios de la Trinidad. Porque el Dios de la Trinidad es una unidad de tres personas coeternas que se conocen y están juntas. Y actúan juntas. ¿Pero qué dice Jehová? No, yo soy la roca. Yo guié a Israel de Egipto a Canaán y no hay dioses conmigo. Entonces, ¿quién es este Jehová? El único Dios verdadero. Es el verdadero Jesús. ¿Tiene un hijo? No, no hay un Dios hijo con él. ¿Tiene un padre? No, no tiene un padre. No tiene un Dios padre.
Y dice, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y este Jehová es el Cristo, dice Pablo. Y leemos en Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es Jehová? Es nuestro Redentor y es nuestro Rey y es nuestro Padre y es nuestro Dios. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Primera persona singular, una sola persona. Y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo. Una sola persona, primera persona singular, no hay fuerte, no hay otro que tenga mi naturaleza, no conozco ninguno. El omnipotente, el omnisapiente, no conoce a ninguno, y esta es la verdad, a la ley y al testimonio. El que contraría esta declaración de Dios es porque no le ha amanecido. Y la pregunta es el santo, el verdadero Jesús, este único Dios? ¿Es Jehová? ¿Es Jesús nuestro Padre? ¿Es nuestro Dios y Creador? ¿Es la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán? ¿Es este? Porque Pablo va a entender que sí. Y la respuesta la tiene que dar la misma Biblia. Y la respuesta es sí. Como la anunciaron las palabras de los profetas. El verdadero Mesías es Jehová, es nuestro Dios y Padre, el Dios fuerte, el Padre eterno, hecho hombre, como el renuevo de Jehová, como Dios con nosotros. Y por eso, porque este es el testimonio coincidente de los dos testigos, esto es verdadero, porque hay dos testigos que dicen lo mismo. Lo que dice Pablo es lo que dice la profecía, que Jesús es la roca, como leemos en Isaías 7, 14 y 15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo, llamarás su nombre como Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿cuántos dioses tenía Israel? ¿Uno solo? ¿Conocía él a otro? No. Entonces, ¿quién se hizo hombre? El único Dios verdadero. ¿Cómo lo hizo? Ese es el misterio de la piedad. Tenemos que creer a lo que Dios anunció en su palabra. No explicó cómo lo hizo. Simplemente tenemos que creer que Él es nuestro Redentor, como lo anunció. Ahora, y la profecía decía que comería mantequilla y miel, o sea, tendría un alimento especial, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque Dios lo protegería, para que el alimento del Mesías fuera perfecto, hasta que Él supiera que era bueno y que era malo. Y en Isaías 9:6 Dios mismo anunció que Él se haría hombre, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, el nombre del verdadero Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién es? El Mesías. ¿Quién es Emmanuel? Dios con nosotros, el Dios fuerte, el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. Y esto es importante, porque el falso Jesús es el Dios Hijo, el Hijo eterno. Pero Jehová no tiene un hijo, y Él no es hijo de nadie. Por lo tanto, el Dios Hijo de la Trinidad, el que se introdujo en la Iglesia Adventista, es un ídolo a la ley del testimonio, es muy sencillo. Y leemos en Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, ¿quién es el Mesías? Es Dios mismo. ¿Qué Dios? Jehová, el único Dios de Israel, el gran yo soy. Y leemos en Isaías 40, 3 al 11. Vos que clama en el desierto, ¿a quién le preparó el camino Juan? Preparad camino ¿a quién? A Jehová. ¿Por qué? Porque el verdadero Jesús es Jehová, es Dios con nosotros, es Jehová con nosotros. Enderezad calzada de la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Esa era la obra de Juan, y es nuestra obra.
porque la boca de Jehová ha hablado. ¿A quién le tenemos que preparar el camino? A Jehová. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. ¿A quién iban a ver? Al invisible. ¿Por qué lo iban a ver? Porque Él vendría como hombre. Y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, ¿quién es nuestro pastor? Es Jehová. Esa es la causa por la cual Jesús les dijo a los discípulos que el que lo había visto a Él, a Jesucristo hombre, había visto al Padre, porque Él es nuestro Dios y Padre. Y esa es la verdad. Como leemos en Juan 14, 5 al 9. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿El camino a dónde? ¿A dónde vas? Nadie viene al Padre, sino por mí, porque yo voy al Padre y ustedes tienen que ir al Padre. Porque justamente Jesús predicaba el Evangelio de la reconciliación. Vino a reconciliar a sus hermanos con Dios. ¿Y qué les dice? Si me conocieseis, si ustedes supieran quién soy yo, también a mi Padre conoceríais, y de ahora le conocéis y la habéis visto. ¿A quién? Vieron al invisible. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque no sabían quién era Jesús. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Jehová, ha visto a la roca. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y leemos en Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Quién es él? Es Jehová. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento, esa es la promesa de Dios. Porque Jesucristo es Jehová el Señor. Y como dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? La roca. Por eso Pablo dice que Cristo es la roca, es Jehová. Y Jehová fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y a los romanos le dice lo siguiente: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es quien es Jehová el Señor, porque claramente ellos entendían quién era Jesús, porque el verdadero Jesús es Jehová el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Cómo es esto? ¿Hay dos personas? Sí. ¿Quién es Dios? Es Jehová. ¿Quién es Jesús? Es Jehová hecho hombre. Es el renuevo de Jehová. ¿Hay dos personas? Sí, es el misterio de la piedad. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahora citando a Joel 2:32, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Y cómo pueden invocar el nombre de Jehová si no creen en Jehová? ¿Y cómo pueden creer en Jehová si no oyen de Jehová? ¿Y cómo pueden oír de Jehová si haya quien les predique de Jehová? ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fueren enviados por Jehová? Como dice Pablo, como está escrito:
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe, la que lleva a obedecer al Evangelio y a invocar el nombre de Jehová, como dice Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, como Elías, y clamare a Jehová, será salvo. Y cuando Jesús venga a las nubes de los cielos, que van a decir los redimidos, y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, este es el verdadero Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Este es el verdadero Jesús. Este es la roca. Este es el Dios de Israel. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Evidentemente, estos claros y rotundos así dice Jehová contradicen abiertamente a la doctrina de la Trinidad y a las palabras que los sabios de Roma introdujeron en el Nuevo Testamento para darle soporte, mostrándonos que a estos sabios y a todos los que creen en su doctrina, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Jezabel, aún no les ha amanecido, como claramente dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Le amaneció el ángel de la Odisea? No. Por eso hay que despertarlo y hay que darle alimento a tiempo. Ahora, ¿cuál es el falso Jesús? Claramente es el que no es Jehová, que no es la roca. ¿Quién se esconde detrás del Dios Padre, del Jesús, el Dios Hijo, definido en la doctrina de la Trinidad, y del Dios Espíritu Santo, definido en la misma doctrina? Como Jesús mismo lo anunció, es el príncipe de este mundo, el rey de los ángeles caídos, el rey de los espíritus de demonios, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el Dios hijo de Zeus, que a su vez es el Dios Padre de los paganos, que lo engendró de su esencia, su sustancia, como Dios de Dios, porque Apolo es un Dios engendrado, no hecho. Y ese es el disfraz del príncipe de este mundo. Y a los espíritus demonios que habitan en ella, Roma los llama como el Espíritu Santo que habita en Roma. Pero en Apocalipsis 9:11 Jesús nos dice, y tienen por rey sobre ellos, quienes los espíritus de demonios, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, porque los griegos lo llamaban Apolo, y Apolo es el que mandó matar en el año 303 después de Cristo a los cristianos. Y ahí vinieron los 10 años de exterminio de la iglesia primitiva, porque Apolo le dijo a Diocleciano que él no podía proteger a su imperio mientras existieran cristianos en él, y los mandó a asesinarlos. Satanás mismo mandó a asesinar al pueblo de Dios. Pero ¿cómo los llama Roma? Cristo los llama. Y es así como a las imágenes de Zeus y de Apolo, Roma le empezó a llamar Dios Padre y Dios Hijo. Y acá tenemos a las imágenes de Apolo, clásicas. La primera, Apolo Helios, que está en un templo justamente pagano, romano, en Legem. La segunda, también que es Apolo, que es el del tiempo de Carlomagno, perdón, no, de Alejandro Magno. La tercera es la primera imagen que se hizo en una iglesia romana, en la Basílica Santa Costanza de Roma, y se la llamó Cristo, el primer ídolo que representaron, que no es otra cosa que la imagen de Apolo. Y por último tenemos las imágenes actuales de la hipóstasis del sol, a la que ellos llaman Cristo, porque todas esas imágenes muestran que este es el Dios Sol encarnado. Y aquí está Apolo del arte, como nos muestran cómo fue avanzando todas estas descripciones hasta que las primeras representaciones de Cristo serían imberbes y con halos. ¿Por qué? Porque es la imagen de Apolo. Y los que estudian arte saben que Roma llama Cristo a las imágenes de Apolo, a las imágenes del ángel del abismo. Y esto quedó claramente reflejado en el Credo de Nicea, en el que aparece un Dios Hijo engendrado de la sustancia del Dios Padre,
consubstancial al Padre y que es el agente creador del Dios Padre, ¿no? Como dice la Escuela del Conflicto de los Siglos, páginas 62 a 63. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la Iglesia. Muchos de los que se profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana, con la que habían modelado sus ídolos. Y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana, introduciendo ¿qué? Estas cosas sacrificadas a los ídolos. Y este es el credo de Nicea, que fue definido utilizando los conceptos filosóficos paganos. ¿Y qué dice acá? Creemos en un Dios Padre, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Ahora, pero esto es ecumenismo. ¿Por qué? Porque los paganos también creían en un Dios Padre, todopoderoso, hacedor de las cosas visibles e invisibles. Y los griegos, ¿cómo los llamaban? Zeus, el padre de Apolo, el dios del Olimpo. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Porque para los paganos, la sustancia, la esencia de una persona define qué es. Si tiene la sustancia divina, es un Dios. Entonces, cuando un Dios engendra a otro, es porque su Hijo tiene su sustancia y es otro Dios, y ese es el origen del politeísmo pagano. Y acá se usó ese politeísmo pagano para definir a otro ídolo. Y ellos dicen, y creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado. ¿De qué Dios? De Zeus, por supuesto. Engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, un Dios engendrado, no hecho, consubstancial del Padre. Entonces, ¿qué hay? Un Hijo engendrado por un Dios. Y por supuesto, hay dos dioses, dos personas que tienen la misma esencia, la misma sustancia, como Apolo y Zeus, mediante el cual, y acá viene el concepto de agente o del verbo, ¿no?, que creó Platón, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, ¿quién es el creador? El Dios Hijo de este Dios Padre, no el Dios Padre. ¿Y por qué se le llaman Dios Padre? Porque es Padre del Dios Hijo, no porque sea nuestro creador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro creador tiene un Padre, porque es hijo de otro Dios, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? El Dios Hijo, no Jehová. Y esto es el paganismo, este es el falso Jesús. Se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Este es el ecumenismo, se mezclaron las cosas verdaderas con las cosas sacrificadas a los ídolos y se crearon ídolos. Esta es la doctrina de Jezabel. Y dicen, y creemos en el Espíritu Santo, sin definir en ese momento qué era el Espíritu Santo, hasta que después, en el Concilio de Constantinopla, lo definieron como la tercera persona de la Trinidad de Roma. Y en el Catecismo, que es interesante, Roma explica que fue ella la que formuló el dogma de la Trinidad, que antes no existía. Que ella creó una terminología propia, no existente en medio de la Iglesia primitiva ni en la Biblia, usando conceptos de origen filosófico, los conceptos que sabemos utilizó Atanasio, porque ella es clara. A los apóstoles no hicieron esto, lo definió ella. Y tercero, declara que el ser divino en su divinidad, el Dios al que adoran, es la sustancia de la cual provienen las personas o hipóstasis que conforman la Santísima Trinidad. ¿Qué dicen? Que vamos a ver, como lo vemos claramente en sus imágenes, que esas tres personas son hipóstasis o manifestaciones del Dios Sol. Por eso, cuarto lugar, que como son todos los ídolos paganos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de la Trinidad son personas o hipóstasis del ser divino, de la sustancia, al que en sus imágenes Roma representa como el Dios Sol, el verdadero Dios de Roma. Vale.
Artículo 251 del Catecismo Romano. Esta es la suciedad de la basura en la que tenemos que deshacernos. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia, dice, debió crear una terminología propia, con ayuda de nociones de origen filosófico. Bueno, gracias. Sustancia, persona o hipóstasis, relación, etcétera, dice Roma. Ahora, ¿quién creó estos conceptos? Roma. ¿Quién usó esas cosas sacrificadas a los ídolos de Roma? Y el artículo 52 dice, la Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. ¿A quién? Al ser divino al que ella adora. Y el término persona o hipóstasis, ¿de qué? De la sustancia, para asignar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. Ahora, fíjense las imágenes de Roma. ¿Cuál es la sustancia? El Sol. Y estas tres son hipóstasis del Sol. O sea, Dios, que es la sustancia, el Sol. Y este Dios es el Padre. Y este Dios es el Hijo, este Dios es el Espíritu Santo. O sea, ¿qué pasa? Este es el Sol Padre, el Sol Hijo y el Sol Espíritu Santo. Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Ese es el Dios de Roma. Y de ahí salen las tres personas que tienen la cruz de Malta y la imagen del sol en la cabeza, pues son hipóstasis del sol. Y ese Dios, esa doctrina, la doctrina de Isabel, es la que se introdujo en la Iglesia Adventista. Y a eso el ángel de la Odisea lo llama la verdad. Y no sabe de qué se trata, porque las vírgenes dormidas creen que tienen la verdad. Y no saben lo que está pasando. A estos nuevos términos y conceptos que no estaban en la Biblia y ahora los encontramos donde en la Biblia. Por ejemplo, incluidos en el libro a los Hebreos y en el de Juan, a donde en el principio aparecen dos personas que eran Dios, siendo una el agente creador de la otra. Ahora, vamos primero a Hebreos. ¿Qué dice ahí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y acá viene agregado, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo? Ahora, Dios no es el creador, sino que tiene un Hijo, que es el creador. Ahora, pero ¿de qué Dios está hablando? Porque nuestro creador es Jehová. Y Jehová no tiene un padre. Y él no conoce a otra persona que sea Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo aparece esto en la palabra de Pablo o del autor de Hebreos? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, conceptos filosóficos sacrificados a los ídolos, porque estos términos no son Jesús ni los apóstoles, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Cómo es esto? Hay un Dios Hijo que tiene la esencia de sustancia del Dios Padre, como Apolo y Zeus, la misma relación. Eso es paganismo. Jehová es muy claro, él no tiene hijos, no tiene padre y no conoce a otra persona que sea Dios como él. Por lo tanto, al que escribió esto no le había amanecido. Estas no son las palabras de Dios. Acá hay mezcla de las palabras de los sabios de Roma con las palabras de el que escribió el libro de Hebreos. Y por ejemplo, en Juan 1, 1 al 3 leemos lo siguiente. En el principio era el verbo. ¿Cómo que el verbo? ¿Qué es el verbo? El concepto que creó Platón, el Dios agente. Pero esto es paganismo. Y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Cómo? Hay otra persona que se llama el verbo que era Dios y hay dos dioses. ¿Qué tiene que ver esto con Jehová? Nada. Por eso al que escribió esto claramente no le había amanecido. Un sabio de Roma escribió esto. Es una barbaridad. Este es un concepto pagano. Ahora, si estos términos no están en la Biblia, como dice Roma, ¿cómo llegaron a ella? Simplemente del modo en el que Dios se lo mostró a White. Fueron introducidas en la Biblia por los sabios de Roma. Y lo interesante es que en el libro La Trinidad, de Casa Editora Sudamericana, nuestros teólogos lo corroboran.
mostrándonos que ellos conocen el origen extrabíblico de estos términos y conceptos. Fíjense un primer párrafo, página 150 del libro de la Trinidad. Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo como la doctrina aceptada en la iglesia. Ahora, la doctrina que fue definida en Nicea, él la defendió. Por eso, Roma lo llama uno de los padres de la iglesia, lo llama San Atanasio. Y fíjense la página 153, por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. Y esto parece mentira, porque nuestros teólogos saben que esos términos no aparecían en la Biblia, que esos términos los usó Roma en la definición de su doctrina, y que no están en la Biblia, que no fueron inspirados por Dios. Y es interesante, ¿no? Ahora, lo interesante también es que no se dan cuenta, porque están mareados de lo que mismo que están diciendo. Y fíjense cómo siguen diciendo. Pasaron décadas antes de que cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos, porque fueron definidos en el Concilio de Nicea, y en ese tiempo ninguno los entendía. ¿Qué significa eso? ¿Estaba en la Biblia? No. ¿Lo creía la iglesia primitiva? No. Era algo nuevo que fue introducido en Nicea. Obviamente, los verdaderos cristianos no usaban ni entendían estos nuevos conceptos. Y, como lo indican nuestros teólogos, pasaron décadas hasta que muchos de los apóstatas los entendieron. Pero como lo testifica el edicto de Tesalónica, el pueblo que conocía a su Dios nunca los aceptó. Y por eso Roma empezó a perseguirlos. Por eso la bestia romana elevó la bandera negra en los paganos para perseguir y asesinar a un pueblo que conocía a su Dios. Ahora, hay un tema que plantea nuestra lección al final. Cristo, por supuesto, es Jehová, el verdadero. Es la roca. Ahora, ¿qué pasó con los amorreos? En nuestra lección se nos plantea el dilema que es difícil de comprender. ¿Cómo Jehová? ¿Cómo Jesús? Que dio su vida para salvar a todos los pecadores, que por amor dio su vida. Permitió que el pueblo de Israel destruyera a pueblos enteros, incluyendo mujeres y niños inocentes, porque la palabra de Dios es clara. Los niños no heredan el pecado de los padres y no son responsables del pecado de los padres. Y esto que ocurrió a primera vista puede parecer una gran injusticia, un acto de maldad. Y puede que así lo hayan sentido y hecho los israelitas que pelearon contra estos pueblos y los exterminaron. Entonces, ¿cómo interpretamos y procesamos estos hechos? Porque eso es lo que plantea el autor de la lección, o sea, Clifford Goldstein. O sea, no podemos negar que Cristo es Jehová y que Cristo es el que le dio esa orden a Israel y que Cristo después dio su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo los interpretamos y procesamos estos hechos? La única forma correcta de hacerlo es siguiendo el camino que Dios nos indicó. Primero, no agregar ni quitar nada de lo que Él dice. Segundo, tenemos que creer a lo que Él reveló. Y tercero, tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de su boca. Leemos en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, ¿cómo estas? ¿Cómo entendemos esto? Hay cosas que reveló y tenemos que entenderlas. Pero más allá de eso no podemos penetrar. Pero esto es lo que hizo el Dios que es amor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y en Deuteronomio 4:2 leemos: no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas. O sea, tenemos que creer a lo que Dios dijo, ni agregar ni quitar a todo lo que Él dijo. Como leemos en Deuteronomio 8,
2 y 3, las palabras que Jesús le dijo a Satanás. ¿Qué le dijo Jehová? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Qué le estaba diciendo Moisés al pueblo de Israel? Ahora, ¿por qué Dios no estuvo 40 años en el desierto? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿qué nos dice Dios? No agreguemos, pero sí tenemos que conocer todo lo que Él dijo, todo lo que salió de su boca, es lo que necesitamos conocer. ¿Para qué? Para no ser engañados. Por eso tenemos que poner línea sobre línea a todas sus palabras. Y, resumiendo, para no hacer más larga este estudio, más largo este estudio, trataremos de resumir algunos puntos, este tema en algunos puntos. Primero, y esto lo conocemos todos, cuando la maldad de los antediluvianos había llegado al colmo y ya no había posibilidad de salvación para ellos, para preservar al remanente de la raza humana de la cual vendría el Mesías, porque esa era la promesa de Dios y le iba a cumplir, Dios tuvo que raer a los impíos de la tierra, no sin antes llamarlos al arrepentimiento y a entrar en el arca por medio de Noé. ¿Por qué? Porque les anunció lo que iba a pasar. Y Noé tenía que predicárselo, como nosotros tenemos que predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y lo mismo hubo que hacer en el tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Llegó un momento en que Dios le pone límite a la maldad. Ahora, cuando Dios le puso límite a la maldad, ¿había niños? Sí. ¿Eran culpables esos niños? No. Para Dios no. Como se lo dice al pueblo de Israel cuando anuncia lo que pasó en Cades Barnea. Ahora, que esos niños, a los que sus padres habían dicho que iban a, justamente los cananeos iban a derrotar, iban a esclavizar, esos niños poseerían la tierra, esos niños inocentes poseerían la tierra. Ahora, ¿los castigó Dios 40 años a los niños? No, justamente como dice Moisés, los tuvo 40 años en el desierto para que llegaran a conocerlo a Él. Y una vez que lo conocieron, recién ahí pudieron entrar en la tierra prometida, porque los que entraron en la tierra prometida eran los que conocían a Jehová y se mantuvieron fieles a Jehová todos los días de su vida, como dice Jueces 2. Ahora, segundo punto muy claro. Los amorreos eran descendientes de Noé e hijos de Dios. O sea, ese pueblo al que le llegó el día de su castigo, eran descendientes de Noé, hijos de Dios, eran parte de su pueblo. Y cuando Dios llamó a Moisés, ellos habitaban en la tierra prometida porque aún no había llegado al colmo la maldad de los amorreos. No cuando llamó a Moisés, aquí me equivoqué, llamó a Abraham. Entonces, como leemos en Génesis 15, del 13 al 16. Entonces, Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus parientes en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios? No puedo quitar a los amorreos de esta tierra. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado a colmo su maldad, pero Dios sabía lo que iba a pasar con ellos. Pero mientras tanto, quería tener preparado un pueblo que fuera el remanente, que no se corrompiera para llevar adelante el plan de redención. Y como leemos en Éxodo 12, 40 al 41, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para ir a Canaán. ¿Por qué? Porque los amorreos ya se habían corrompido. Ahora, tercer punto que es muy claro, cuando Dios llevó
al pueblo de Israel la tierra de los amorreos, aunque ellos y los moabitas, descendientes de Lot, se habían apartado de Jehová y caído en la idolatría, aún había entre ellos profeta de Jehová, el profeta Balaam. Y eso es muy claro. ¿Por qué había profeta de Jehová ahí? Porque habían sido el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasaba? Había llegado el tiempo en que, como Dios nos anuncia en nuestro tiempo, porque no actúa de un modo diferente, Él iba a separar al trigo de la cizaña. ¿Y qué pasa con la cizaña? Simbólicamente es echado al horno de fuego. Por ese tiempo, fíjense que había profeta de Jehová ahí. ¿Y por qué había profeta de Jehová? Porque había pueblo de Dios. Y leemos en Números 22, 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, a los siervos del rey enemigo que lo buscaban: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. ¿Quién era el Dios de Balaam? Jehová. Y él era profeta de Jehová. ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo había habido un remanente ahí. No puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. A ver, ¿hubo algún amorreo que se salvó? Sí. Y de esos amorreos que se salvaron, ¿quién vino? Jesús. ¿Quién fue la moabita? No la moabita, sino la habitante de Jericó que se salvó. Rahab la ramera. ¿Y con quién se casó? ¿Y qué hijo tuvo? ¿Y quién vino de ahí? Jesús. Ahora, y después de los moabitas vino Ruth. ¿Y con quién se casó? ¿Y de quién vino Jesús? Así que Dios tiene en cuenta todo eso. Y por eso nosotros tenemos que confiar en Dios. Pero lo que nos dice es que había un pueblo que se había corrompido. Y Dios le puso límite a esa corrupción. Y el cuarto punto claro es que las mujeres moabitas, las mujeres de Moab, las mujeres moabitas, que son un tipo de las iglesias caídas y ya tenían las mismas costumbres paganas que de los amorreos, fueron las que, por consejo de Balaam, invitaron al pueblo de Israel a fornicar con ellas y a adorar a sus dioses. Como Dios le mostró a su pueblo, si los amorreos quedaban en la tierra prometida, los harían caer en la idolatría. Por eso, como antes del diluvio, Él decidió poner fin a su existencia y les ordenó que a sus imágenes, a sus dioses y al nombre de sus dioses lo eliminaran de esa tierra. Pero ¿quién mandó hacer esto? Él mismo que dio su vida por nosotros, por amor. ¿Y por qué lo hizo? Porque en su sabiduría sabía que ya no había posibilidad de arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasó con esos niños? Dios nos va a explicar justamente qué va a pasar con ellos. ¿Por qué? Porque había niños inocentes y eso lo tenemos que llegar a entender. Y lo mismo va a tener que hacer Dios en la última generación del pueblo adventista, la iglesia remanente con los impíos adventistas y luego con los impíos del pueblo que se encuentra en medio de la Gran Babilonia. La obra a la que él llama su extraña obra, su extraña operación. Porque él tiene que poner un fin al pecado. Como leemos en Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Algo que no es común en él, pero tiene que hacer por amor, porque también lo hace por amor. Aunque en principio nos cuesta entenderlo, esta será una obra de amor de Jehová, el único Dios verdadero, el Dios que es amor. ¿Por qué? Porque, primero, por medio del plan de redención, Él ya habrá salvado y redimido de la esclavitud del pecado a todos los hombres que habrán aceptado por fe el llamado a su gracia, porque la salvación es por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y simplemente tiene que oír y creer. Y ese llamado tiene que llegar a todos los hombres.
Ahora, ¿qué pasa a los que a pesar de todo ese llamado y a pesar de todo lo que va a pasar en tiempo de angustia, siguen adorando a las imágenes y a los demonios? Y Dios ya no puede salvarlos. ¿Y qué va a hacer con ellos? Por medio de la muerte segunda. Él también librará de la esclavitud del pecado a todos los impíos. Los librará del infierno, que significaría que siguieran vivos y sufriendo las consecuencias del pecado bajo el reinado de Satanás. Porque es terrible lo que se ve en este mundo. Lo que se ve en las cárceles. Y piensen lo que sería eso cuando eternamente los pecadores siguieran en ese estado. Sería terrible. Por esa causa, cuando lo entiendan, incluso los impíos reconocerán que Jesucristo es Jehová el Señor y que Dios es justo, y se postrarán ante Él para adorarlo. Como leemos en Isaías 45, 22 al 25. Mirad a mí y sed salvos. ¿Cuánto? Mientras pueden ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién dijo esto? Jehová. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí, a Jehová, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y esa descendencia va a venir de todos los pueblos, porque en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. Y como dice Juan en 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Por quién? Por los pecadores, por todos los pecadores. Por los pecadores amorreos, por los de Moab, por todos los que fueron salvos, y por todos los hombres que en nuestro tiempo tienen que ser llamados al arrepentimiento. Y como leemos en Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿por qué? ¿Cómo llamaba el pueblo de Dios a Jesús? Jehová. Por eso Isaías 45, 22 al 25 tiene que cumplirse. Porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién es el que habla? El que se hizo hombre. ¿Y quién es Jesús? Es Jehová. Entonces, para que el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? Jehová el Señor. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Jehová, para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Padre. Porque justamente el que confiesa que Jehová es el que se hizo hombre y es nuestro Redentor, como Él anunció en la profecía, lo hace para su gloria, ¿no? Y por eso tenemos que confesar que Jesucristo es Jehová el Señor e invocar el nombre de Jehová. Para ser salvos nosotros tenemos que hacer lo mismo, reconociendo y declarando que Jesucristo es Jehová el Señor, para la gloria de Jehová. Como dice Pablo en Romanos 10, del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que creemos los miembros de la Iglesia Primitiva, que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que confesar en el mundo entero cuando prediquemos o cuando predicamos el mensaje de los tres ángeles, que el verdadero Jesús es Jehová el Señor, y el otro, el Dios Hijo de la Trinidad, es un ídolo. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y eso es claro cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos el cumplimiento de la historia en la profecía. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso y feliz sábado.